Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Tenemos otra clase de lenguaje el día de hoy. Nuestro objetivo será potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Por medio del cuento. Vamos a ver hoy día qué es el cuento. Todos me imagino que han de haber escuchado en algún momento un cuento. Ahí tenemos en la imagen el Pinocho, la Cenicienta, Caperucita Roja, los 7 enanitos, los 3 chanchitos, el gato con botas, Aladino. Todos esos protagonistas estuvieron en algún momento en un cuento que por ahí escuchamos. ¿Qué es un cuento? Nos dice que un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento, es decir, que en el cuento solamente van a haber personajes específicos. Son pocos los personajes que intervienen en el cuento. Es una narración breve, quiere decir pequeña, ¿no? Es algo pequeño que se basa en hechos, más que todo, imaginarios. La estructura de un cuento. El cuento realmente está estructurado por introducción, desarrollo y desenlace. La introducción también le podemos llamar inicio o planteamiento. ¿De qué trata la introducción? Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. La introducción en sí es el inicio de la historia, el inicio del cuento. ¿Cómo iniciamos este cuento? Primero se presentan los personajes para ya nosotros tener una idea de lo que va a ir sucediendo poco a poco en el desarrollo. Ahora, ¿qué es el desarrollo? Es el nudo o medio, ¿verdad? Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. En el desarrollo o el nudo es donde se da a conocer la historia, donde se la cuenta totalmente qué pasó, cómo pasó, cuál es el problema. Y por último tenemos el desenlace final o fin. Es la parte donde suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. El clímax es decir que es la culminación, la terminación, es donde se encuentra la solución del problema y finaliza nuestra historia, finaliza el cuento. ¿Ok? Y los cuentos siempre terminan en colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero obviamente ya le hemos dado solución al problema. El cuento también cuenta con elementos. Los cuentos, tal como cualquier texto narrativo, relatan hechos que le suceden a los personajes en un lugar y un tiempo determinado. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? Espacio, tiempo, acción y personajes. El espacio es donde suceden los hechos, el lugar, ese es el espacio. El tiempo, cuando suceden los hechos. ¿Cuándo? Acción, serie de acontecimientos que desencadenan la historia. Generalmente solo gira en torno a uno. Y por último, los personajes que son quienes protagonizan la historia. ¿Ok? Entonces, los elementos del cuento son espacio, que es el lugar donde suceden los hechos. El tiempo es cuando suceden los hechos. La acción es lo que está sucediendo en la historia, que siempre va a ser girando hacia un solo personaje. Y por último, los personajes que son quienes protagonizan la historia. Ok, como ya nosotros conocemos qué es el cuento, hemos conocido también su estructura y por último sus elementos, vamos a realizar las actividades en clases. Estas actividades las hemos resuelto poco a poco con los compañeros en clase. Páginas 53, 54, 56 y 57 del texto. Para esto usted, ya que si no estuvo en la clase, debe de ir leyendo las páginas para que usted pueda ir resolviendo. Recuerde que en el texto se resuelve todo con lápiz. Una vez que ya haya resuelto estas páginas, pues ahora sí subimos por Educay, por la plataforma de Educay, las fotitos, chicos. Bien,
Entonces logramos nuestro objetivo, que es potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. También les acoto algo. En el transcurso del día les voy a enviar los cuestionarios para que puedan estudiar para la evaluación de conocimientos, que la tenemos el día miércoles 22 de julio. Solo tiene que estudiar y resolver algunos ejercicios, nada más, ¿ok? Bien chicos, nos vemos la próxima clase. Chao.